esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El costo para poder construir el castillo, la torre, es Cristo. Y por eso hay que posponer todo, absolutamente todo, para poder tenerlo a Él. Porque si no, nosotros no podemos llegar al cielo, no podremos terminar esta torre, esta construcción. La capacidad para vencer en la guerra a la que nosotros nos enfrentamos continuamente contra el demonio, contra el mundo y contra nuestras pasiones desordenadas, esa capacidad es Cristo, es el Señor, es su gracia. Y si nosotros no estamos dispuestos a posponer todo, absolutamente todo, para conseguir esta capacidad y conseguir este costo, que es el único que sirve para construir y para vencer en la batalla, entonces, como bien dice el Señor, no podemos ser sus discípulos. Se burlarán de nosotros. Cuando la Iglesia o dentro de la Iglesia algunos de sus miembros hemos fallado y hemos dado antitestimonio, eso obedece precisamente a no optar radicalmente por el Señor. El pecado, nos ha enseñado siempre la tradición de la Iglesia, es la desobediencia al Señor. ¿Qué desobediencia? Hoy esta del Evangelio, por ejemplo, cuando no estamos dispuestos a posponer todo, padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, cualquier afecto, vínculo afectivo de esta tierra por el Señor. Y eso ya es desobediencia. Eso ya es rebeldía. Cuando nosotros no estamos dispuestos a entregar lo que sea por el Señor, a asumir el sacrificio, a asumir la cruz como la posibilidad más grande para poder llegar al reino de los cielos. Por eso el salmista hoy canta muy confiado y lleno de esperanza. Dichosos, felices, bienaventurados, regocijados, plenos, los que temen al Señor, los que aman de corazón
no de la mente, no del sentimiento, no, de corazón sus mandamientos. Poderosos serán. Dios los bendecirá. En un tiempo como el que estamos viviendo, que es un tiempo maravilloso, estupendo, yo creo que Dios nos ha dado una muy grande oportunidad, porque el propósito de todas estas situaciones que están pasando es que nosotros nos desilusionemos de nosotros mismos, nos desilusionemos de todos los ídolos en los que hemos confiado, nos desilusionemos de todo lo que en nosotros hemos considerado como una seguridad para poder optar radicalmente por el Señor. Y quien esté buscando motivaciones para seguir vinculado, para seguir confiando en seguridades que no debe estar confiando, va a terminar muy mal. De ese se van a burlar, porque empezó a construir y no pudo terminar. O porque se expuso a la batalla, se enfrentó a los enemigos y después se dio cuenta que no iba a ser capaz de vencer. Y entonces más bien se fue a hacer pactos. Es lo que está pasando con muchos cristianos hoy dentro de la iglesia, incluyendo a nosotros mismos los sacerdotes, la vida consagrada, con muchos obispos, teólogos. Como se empezó la batalla y dentro de la batalla no se pudo vencer las pasiones desordenadas, entonces algunos obispos hoy plantean que la iglesia tiene que modificar nuevamente los criterios de la moral sexual. ¿Y por qué tiene que modificar los criterios de la moral sexual? Porque ya vivir una vida casta, pura, limpia, en el orden afectivo y sexual se volvió imposible. Empezaron el combate y seguramente algunos de estos frustrados, porque eso solamente lo puede ser alguien que está frustrado, piden que se rebaje los criterios de la exigencia moral sexual. Porque cuando uno no puede, uno quiere hacer pactos con el enemigo y uno busca hacer conciliaciones con el enemigo. Cuando alguien empieza la batalla contra la lujuria y no es capaz porque la lujuria lo vence, entonces hagamos pactos. Hagamos paz en el camino a distancia. Dime qué precio quieres que pague, yo lo pago para no sentir una tortura. Cuando alguien empieza una batalla contra el mundo y contra todas las propuestas del mundo y dice, yo soy capaz de vencer la avaricia, y se enfrenta a ella y se da cuenta que la avaricia le está venciendo, entonces hagamos unos pactos. Y así estamos hoy en el mundo, y es lo que está pasando dentro de la iglesia. Vamos haciendo pactos con el relativismo, porque nos metimos con el relativismo a pelear contra el relativismo, y entonces esta batalla está muy dura. Eso es imposible, vivir una vida cristiana así tan radical, tan exigente. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo nuestra confianza en el Señor, porque no estamos cimentados en Cristo, porque nos apartamos de su palabra, porque no confiamos en la promesa de su Espíritu, que nos capacita para vencer cualquier amenaza, cualquier poder. En Colombia, miles de católicos se vendieron. ¿Por qué eso hicieron? Venderse en el medio de la batalla. Otra vez Padre va a hablar del mal menor, que hay que seguirlo trillando, así como el diablo trilla con la mentira, trilla con el error, y quienes le sirven siguen promocionando el mal como una posibilidad de construir y llegar al cielo. Eso es falso. Eso solo lo hacen quienes en estos momentos están haciendo pactos con el mal. Porque el mal no es posible, ni humana, ni cristianamente. Ningún cristiano, ni ningún ser humano tiene que elegir el mal como una posibilidad para llegar al bien. No hay nada más erróneo y mentiroso que esto. Pero ¿quiénes promueven esto?
quienes están haciendo pactos de paz con el mundo y con el mal. Quienes ya se pusieron a calcular en la guerra y pelearon con sus propias fuerzas y se dieron cuenta que el enemigo es más grande que sus propias fuerzas, se llenaron de miedo y cobardía, entonces mejor hacer pactos para que no nos vayan a hacer daño. Porque oponerse radicalmente al mundo es provocar su furia. Oponerse radicalmente al demonio es provocar su furia, y por eso dice el libro del Apocalipsis, que cuando no pudo vencer a la mujer, porque la mujer se mantuvo firme y no se dio ni un milímetro en la batalla, se fue despechado a hacerle la guerra a sus elegidos. Nadie que quiera llegar al cielo y que verdaderamente se considere un discípulo verdadero de la Virgen puede pensar que va a vivir una vida tranquila, donde no lo van a molestar, porque nada más falso que eso. Si verdaderamente nosotros queremos seguir al Señor, queremos el cielo, queremos ser auténticos apóstoles y discípulos de la Virgen, lo primero que nos vamos a encontrar es con el despecho del infierno. Padre, no nos asuste. Pues asústense, ¿sí? Y mire a ver cada uno qué hace. Porque si no nos afianzamos en el Señor, si no nos afianzamos en la Eucaristía, si no nos radicalizamos por la Eucaristía, por la adoración eucarística, por la contemplación de los misterios de Cristo a través del Santo Rosario, si no nos radicalizamos por eso, nos vamos a vender. Y vamos a apostatar. Porque eso le pasó a estos que quisieron pelear. Y eso le está pasando a más de un presuntuoso que se dejaron llenar de soberbia. Porque eso es fruto de eso. Algunos que se declararon los elegidos de la Virgen, los apóstoles de los últimos tiempos. Y se hincharon de presunción de ser los discípulos. ¿Y qué están haciendo hoy? Apostatando. Apostatando de la verdad. Porque ya el cimiento, el poder para pelear no es Cristo. Son sus vanaglorias. Son sus triunfos. No los triunfos del Señor. No las victorias del Señor. Y basta si no escuchar hablar de sus triunfos. No de las victorias de Cristo. La victoria más grande de Cristo y la más hermosa está en la Eucaristía, porque es donde Cristo siempre vence, vence al demonio, donde siempre vence, vence al mundo, donde siempre vence las pasiones desordenadas. Por eso en la Eucaristía celebramos el misterio de la pasión del Señor. ¿Por qué pasión? Porque Cristo triunfó sobre las pasiones desordenadas del hombre y transformó esas pasiones en bendición. Y la única manera que nosotros tenemos de vencer es su sangre. Nadie que va a construir se pone a hacerlo sin antes calcular qué costo debe pagar. Dice el libro del Apocalipsis, en la visión que tiene quien escribe, que los que llevaban vestiduras blancas con palmas pregunta ¿de dónde son? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Son los que vencieron en la gran tribulación con el costo que es la sangre del Cordero. Y hay católicos que creen que el triunfo va a llegar por poderes políticos, por poderes humanos, por poderes institucionales, por poderes de instrumentos, pobrecitos. Esos que se afincan y son tan idólatras hoy van a terminar muy mal. Muy mal. Porque la única capacidad para triunfar es el Señor. Solo el Señor. Y si nosotros no estamos afianzados en Él, en su palabra, vamos a terminar derrotados. Y no vamos a poder terminar de construir. El que no recoge conmigo, dice el Señor,
desparrama. Por eso, nuestra posibilidad más grande de triunfo, nuestra esperanza, está en la Eucaristía. Cuando nosotros nos radicalizamos por Jesús Eucaristía, cuando nosotros nos cimentamos en Jesús Eucaristía, cuando nosotros buscamos todo el sustento que necesitamos en Jesús Eucaristía, ya somos triunfadores, porque no necesitamos nada más. Y esa es la deuda que San Pablo dice que tenemos con los demás. El acto de caridad más grande, porque no puede haber otro más grande, por el prójimo, es traerlo a la Eucaristía. No caigamos en ese relativismo que hay dentro de la iglesia, que algunos que creen que es vendiéndose, entregándose al otro, haciendo todo lo que el otro quiere, lo que el otro manipuladamente quiere que uno haga, porque hay gente muy manipuladora dentro de la iglesia, gente que es susceptible, que está vacía, que no tiene afecto, y nos quieren manipular, y tienen afectos posesivos, egoístas y controladores. Y entonces quieren que nosotros nos vendamos y nos entreguemos a ellos, porque así ama Dios, y no conocen el amor de Dios. Por eso son manipuladores, porque nunca han recibido el amor de Dios. Y por eso andan mendigando y manipulan de toda clase y con todo artificio, reclamando lo que nosotros le debemos dar a Dios para ellos. Quien ama al prójimo con el amor de Dios le hace un bien muy grande. Quien lo ama bajo esos criterios humanistas que se mueven hoy, se destruye a sí mismo y destruye a la otra persona. Miren, hoy estamos viviendo la idolatría a un nivel muy alto, porque esa es la doctrina del anticristo. El anticristo pretende llevar al hombre a una exaltación tan alta, donde el hombre está exigiendo para sí lo que solamente se le debe dar a Dios. Entonces, ¿qué está pasando hoy dentro de la iglesia? Hay cristianos que reclaman para sí lo que se le debe dar a Dios. Evangelizadores que absolutizaron al ser humano y no a Cristo. Entonces, todo hay que hacerlo por las almas. Y lo único que tiene sentido dentro de la iglesia son las almas. No, lo que tiene valor absoluto es Cristo. Y después de Cristo, nosotros damos lo que recibimos de Cristo, y ese es el verdadero amor que le debemos dar a los demás. Miren lo que viven los matrimonios. ¿Por qué los conflictos? Porque la esposa exige al esposo, exige para ella lo que el esposo le debe dar a Cristo. Entonces, ¿cómo la debe amar su esposo? Como si ella fuera un Dios, y tiene que darle todo el culto. Esposos que piden de su esposa y reclaman de su esposa lo que su esposa le debe dar a Cristo. Entonces resulta que él sí hace el Señor y sí hace el Dios, y ella tiene que someterse a mí en todo, porque yo soy la cabeza. Perdón, pero la cabeza es Cristo. Usted es un representante de Cristo como cabeza. No, es la cabeza absoluta. Nosotros los sacerdotes también caemos en eso. Reclamamos para nosotros de las almas lo que se le debe dar a Cristo. Entonces hay sacerdotes que no le importa cómo viva la gente la Eucaristía. Lo importante es que después lo alabe, lo aplauda y lo felicite y le diga que lo hizo muy bien. Ahí se sintió con eso feliz. Si la gente vivió la Eucaristía de cualquier manera, no le importó. Porque se consuelan ellos, se hinchan, se inflan con el culto del Señor. Y por eso se profana la gloria del Señor. Y por eso se trafica con las cosas del Señor para obtener vana gloria para sí mismos. Y así hay consagrados, religiosos y religiosas. Y todo se vuelve una manipulación del propio ego, de la propia idolatría personal. Porque queremos que los demás se rindan delante de nosotros y que nos den el culto que solamente se le debe al Señor.
Y por eso se profana la gloria de Dios. Y por eso Cristo vino a reparar eso. Porque Cristo no cayó en esa manipulación. Cristo absolutizó al Padre sobre todo. Y fue tan radical su obediencia, tan radical, que a la edad de 12 años se le va a la Virgen y a San José y no les dice nada. 3 días estuvo perdido. Y ellos, angustiados buscándolo, lo encuentran en el templo. Ilícita, y justamente la Virgen le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo andábamos angustiados buscando. Y la respuesta de Cristo: ¿por qué me buscabais? ¿No saben que debo estar en las cosas de mi Padre? ¿Y quién le había enseñado eso? Absolutizar el Padre por encima de todo. Cristo, el Señor. Perdón, la Virgen y San José. Porque es que Dios es un absoluto para nosotros. Si vamos a hablar de amor al prójimo, tenemos que revisar primero cómo está nuestro amor a Dios en nuestro corazón. Si vamos a hablar de amor al prójimo, tenemos que revisar cómo está nuestro amor por la Eucaristía. Si el esposo quiere amar verdaderamente a su esposa, revise su corazón, a ver cómo está su amor por Jesús y Eucaristía. Si la esposa quiere amar verdaderamente al esposo, revise primero su corazón, a ver cómo está su corazón con Jesús y Eucaristía. Esa es la prioridad. Y por eso hoy el Señor radical y claramente lo dice en el Evangelio: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Esa es la sentencia del Señor. Y nosotros no podemos pasar estas páginas o estas palabras del Evangelio por alto. El Papa Benedicto, no recuerdo en qué libro es, si es en Jesús de Nazaret, bueno, no lo recuerdo, voy al hecho, cita a un rabino que comenzó a leer el Evangelio, y cuando lo comenzó a leer se simpatizó con Jesús hasta el 3er mandamiento. Vio que Jesús era radical en el amor al Padre, vio que Jesús era muy radical en el culto al Padre, y eso le gustó. Vio que Jesús era muy radical en respetar el santo nombre de Dios y adorarlo, y en no manipularlo como lo manipulamos muchos hoy, porque utilizamos a Dios. Y ahí se falta contra el 2.º mandamiento. ¿Cómo utilizamos a Dios para fines humanos? Es que a Dios le gusta. Es que Dios, sí le gusta eso. ¿De verdad le gusta? Y vio que Jesús era radical en eso. No utilizó el santo nombre de Dios en vano. Y que Jesús era radical en el culto a Dios. Pero cuando llegó al 4.º mandamiento y ve que hay que posponer padre y madre, por él dice: no, aquí sí no. Como judío esa parte no le pareció. Porque Cristo se absolutiza a sí mismo y manifiesta que en él hay una naturaleza divina. Y que hay que posponerlo todo, absolutamente todo. Por eso quien vive esta radicalidad del Evangelio vive en la libertad de los hijos de Dios. Miren, hay gente que se hiere y hasta dejan convertir eso en odio, cuando el espacio de Dios no se les dedica a ellos. Cuando reclaman para ellos lo que es de Dios y no se les da, porque primero hay que adorar a Dios, hay que serle fiel a Dios, hay que obedecerle a Dios, y se indignan. Hay autoridades dentro de la iglesia que, manipulando el nombre de Dios y la obediencia, reclaman obediencia para sí mismos en nombre de Dios,
y hacen pervertir a la gente y las voluntades y las inteligencias, reclamando obediencia para sí mismos y no absolutizando la obediencia a Dios. La obediencia en la tierra tiene sentido. San Pablo en la carta a los romanos pide obediencia a todas las autoridades, respeto. Pero ojo que los cristianos, cuando veían que las autoridades mandaban algo que contradecía las leyes divinas, eso no lo obedecían. Pagar impuestos, sí hay que pagarlo. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No vayan a misa los domingos, no, eso no se puede. Dejen de comulgar, no. Porque es que hay que absolutizar a Cristo. Este relativismo nos tiene ciegos, muy ciegos dentro de la iglesia. Y por eso la verdadera libertad nace en el corazón cuando nosotros absolutizamos al Señor. Esposos que le hacen la vida imposible a sus esposas porque absolutizan al Señor. Esposas que también, no crean que esto no se ve, a mí me toca verlo. Esposas que le hacen la vida imposible, ardua a su esposo porque él absolutiza al Señor. Ese aparente humanismo que denunció Benedicto XVI en el 2018 y lo llamó la doctrina del anticristo. Es lo que está pasando con todo este pretexto del mal menor para promover aborto y defensa de la vida a la vez. Los mismos que defienden la vida son esos mismos que toleran y promueven el aborto en algunas circunstancias para que no se meta el comunismo a un país, para que no domine. Estos defensores patrios se fijan solamente en el comunismo y ya. Y no tienen un motivo de entrega, no tienen un motivo de buscar la victoria, no tienen otro motivo más que el comunismo. ¿Y cómo todo se volvió comunismo? Y se predica más eso que a Cristo y que el Evangelio. La palabra de Dios es muy sabia. El Salmo 135 es una evocación de la intervención del poder divino a lo largo de la historia. Y dice, porque eterno es su amor, porque eterno es su amor. Cuando el pueblo de Israel se veía en las batallas más terribles, hacía memoria de las intervenciones divinas y cómo Dios sacaba libre al pueblo de Israel. Y dice el Papa Benedicto XVI comentando ese salmo, que nosotros corremos un peligro continuamente y es hacerle más memoria al mal que a Dios. Y esta gente que le hace tanta propaganda a la izquierda, al marxismo, de manera inconsciente lo que están haciendo es haciéndole evangelio y buen anuncio a las cosas malas. ¿Por qué no hablamos más de Cristo? ¿Por qué no hablamos más de la victoria del Señor, del triunfo del Señor? Padre, pero es que la Eucaristía, no, hable de otra cosa que dé más esperanza. ¿Por qué a estos no les satisface que les digan que en la Eucaristía está el triunfo y está la salida? Que en la adoración eucarística está el triunfo. A esto no les da esperanza a eso. A eso no les da esperanza a eso. Les da esperanza que nos pongamos todos de acuerdo, démonos la mano, así estemos en el error, no importa. Caminemos junticos. Hagamos unión, así tú estés en el error, este otro también. No importa, caminemos así. Busquemos un punto de unidad. Pero no es el punto de unidad para nosotros los católicos, que es la Eucaristía, que es Cristo. ¿Saben qué les enseñó la Virgen en Medjugorje a los videntes y luego a la gente que vaya? Que la paz para el mundo brota de contemplar los misterios de Cristo rezando el Santo Rosario. Que la paz para el mundo brota de adorar a Cristo en la Eucaristía y de amar la Eucaristía. Y todos los que van a Medjugorje saben que eso es así. El centro es la Eucaristía, es Cristo. Pero a estos no, eso no les da esperanza. Eso no, como que no les crea emoción, ¿sí? Otra cosa que mueva más las fibras, otra cosa, ¿sí?
que nos pongamos todos de acuerdo para así sea en el error. Eso sí, nos pone contentos, nos pone felices. Pero no Cristo, no el Señor, no la Eucaristía. Qué triste que para un católico la Eucaristía no sea un motivo de esperanza. No, hable de otra cosa. Hable de otra cosa. No, es que no hay otra cosa que nos dé esperanza a nosotros que Cristo Eucaristía. Y no podemos buscar otro motivo para entregarnos, para darlo todo, que Cristo Eucaristía. Hay gente hoy dentro de la iglesia que viven, y grupos que viven como sectas, parecen sectas, porque lo absoluto son ellos, lo absoluto es lo que piensan ellos, lo absoluto es lo que piensa un director, un fundador, eso es lo absoluto, pero no es Cristo. Yo recuerdo una vez un padre, a mí se me marcó, ¿sí?, que vino acá, estábamos con nuestra madre fundadora, y decía que a él le daba mucha tristeza, un padre diocesano, porque fue a una comunidad religiosa y hubo un discurso, no sé de cuánto tiempo, muy largo, y solamente hablaban de su fundadora. Y todo el tiempo se la pasaron hablando de su fundadora. Y Cristo, nada. Y la Eucaristía, nada. Así es como nosotros vamos posponiendo al Señor por las personas. ¿Qué tal que el centro de nuestra vida acá en el Ave María, de los hijos y las hijas del Fiat, el centro de nuestra vida fuese la Madre Alicia? Eso sería muy terrible, muy terrible. Porque para ella el centro de su vida fue otro, fue Cristo. Imagínense una hija o un hijo del Fiat, que el centro de su vida sea la Madre Alicia. Ella no fue la que nos redimió. El que nos redimió fue Cristo. Ella buscó esa redención y trató de llenarse de esa redención y trató de mostrarnos que el centro era Cristo. Y por eso hay comunidades que se deforman, porque van absolutizando a sus fundadores y posponen a Cristo con tal de ponerlos a ellos bien alto. Y la iglesia ya ha aprendido de eso. Y muchas comunidades religiosas están aprendiendo de eso. Porque por inflar tanto a sus fundadores, hasta los hicieron caer algunos. Y la historia nos lo está mostrando, lo que ha pasado. Comunidades religiosas muy prestigiosas dentro de la iglesia se pusieron a echarle aire a sus fundadores, a idolatrarlos, y los acabaron. Por poco y hasta se pierden para la eternidad. Al menos la iglesia ha intervenido rápidamente porque es madre, y han podido encontrar el camino para enmendar. Una de las cosas con las que más sufría nuestra fundadora era eso, yo soy testigo. Cuando le intentaban echar aire, inflarla, eso en silencio sufría porque era un sufrimiento para ella. Una persona desordenada es así. Una persona que no conoce a Cristo, que no lo ha absolutizado, es así. Se daña y daña a los demás. Se desorienta a sí mismo y desorienta a los demás. Por eso nosotros tenemos que llevar a toda la gente al Señor, al Señor. Y el Señor está en la Eucaristía, o sea, a la Eucaristía. Ahí, porque la Eucaristía nos dijo la Sacrosanctum Concilium, es el culmen de la vida cristiana y además es la fuente de la vida cristiana. Por ejemplo, en la iglesia hay obispos que se creen absolutos y que estos le hacen hasta daño al Papa, sí. Menos mal él no tiene esa conciencia, pero eso le echan tanto aire y hasta cardenales que lo quieren poner por encima de Dios. Y hay sacerdotes y religiosos así, laicos así, y otros al otro extremo, porque los extremos son malos, lo condenan, tampoco está bien, y es un odio con el Papa, que eso no está bien. La deuda nuestra con todos es el amor de Dios.
A todos debemos darle el amor de Dios. Tanto la papolatría como el sedevacantismo el sedevacantismo lleva al odio, son dañinos. Un día yo le escuché, los hermanos llegaron asustados diciendo que alguien había dicho que todo lo que decía el Papa era palabra de Dios. Yo me asusté, yo no, este sacerdote no puede haber dicho esto. Sí, padre, vea, le mostramos. Eran misas que se transmitían. Vea, aquí está. Efectivamente, yo no lo podía creer. Que una persona tan formada estuviera tan desviada. La palabra de Dios, el canon ya quedó cerrado en el siglo XV, ¿sí? Con el Concilio de Trento. La revelación perfecta, plena y definitiva ya quedó en la Sagrada Escritura. Los obispos, por ejemplo, tienen el carisma de la verdad y su magisterio es auténtico cuando está en comunión con el magisterio auténtico de la Iglesia, es decir, todo el que viene en continuidad. Pero un obispo que no esté en comunión con el magisterio auténtico de la Iglesia, ese pobre está desviado y desvía. Un sacerdote que enseñe cosas que no están en comunión con el magisterio auténtico, con la tradición de la Iglesia y con la palabra de Dios, está desconchinflado y desconchifla a la gente. Por eso hoy hay tanto católico confundido. Un predicador de esos hoy que son tan famosos, ¿sí? De esos que a la gente le gusta seguir, porque están tan pobres, tan ciegos, que siguen más. Por ahí predicador, lo que decía Benedicto XVI, lo advirtió cuando hubo el problema, cuando él acogió a los obispos de Lefebvre, que lo acusaban de no ir al internet, que era muy fácil ir a buscar en Google ciertas informaciones. Dijo el Papa, me temo que en algún tiempo en la Curia Vaticana solo sea criterio de verdad lo que aparece en internet, cuando lo que aparece por ahí es opinión. Es un medio de opinión, no es de verdad, la opinión no es verdad. Y la gente hoy lo asume como palabra de Dios. Así estamos hoy. Entonces la gente detrás, y estos felices porque les inflan, ¿sí? Les echan aire. Felices. Y te puedes estallar. Porque es una estrategia del demonio inflar. Échele. Y el demonio es feliz. Y cuando una persona le deja echar aire, es feliz echándole más. Porque dice, uy, entre más la infle, más rápido se explota. ¿Sí? Más rápido se explota. Y resultamos absolutizando otras cosas, nuestros propios criterios, y no los criterios de la Iglesia, no los criterios del Evangelio, no los criterios de Dios. Cuando yo comencé a hablar de manera privada con algunas personas sobre el mal menor y advertirlas, antes de hablar públicamente, advertirlas, me mandan una cosa de un sacerdote, que yo nunca lo escucho, ¿sí? Y me dicen, padre, escúchelo los últimos minuticos. Me dice, claro, que no se fundamenta en la palabra de Dios ni en el magisterio de la Iglesia, ¿sí? Pero es un especialista, escúchelo. Porque justifica el mal menor, lo justifica. ¿Y yo cómo voy a perder mi tiempo escuchando esto? Si yo estoy escuchando a la Iglesia y me está diciendo que eso no es posible, estoy escuchando la palabra de Dios y me está diciendo que no es posible, ¿yo cómo voy a posponer la palabra de Dios y el magisterio auténtico de la Iglesia por lo que diga alguien basado en sus propios criterios? Y así está, lo tengo por ahí, incluso eso está de tomarle fotos, ¿sí? Padre, claro que no lo dice fundamentado ni en la palabra de Dios ni en el magisterio de la Iglesia. ¿Yo qué voy a perder mi tiempo? ¿Cómo me voy a poner en riesgo mi fe? A escuchar a alguien que no se fundamenta en la palabra de Dios, que no se fundamenta en el magisterio de la Iglesia, que no se fundamenta en la tradición viva de la Iglesia. ¿Cómo voy a arriesgar mi fe? Si Pablo le decía a Timoteo que cuidara la sana doctrina y el depósito de la fe que había recibido, que no se pusiera por ahí de ventolero a arriesgarse. Y así estamos muchos católicos hoy.
Así. Y a la gente ya no le importa. Y esa es la apostasía que está reinando hoy en la práctica dentro de la iglesia. Y como al demonio no le gusta, no le interesan las cosas formales, porque él sabe que la realidad de la iglesia no es una realidad jurídica, él sabe que la realidad eclesial es una realidad espiritual. La iglesia, que es el germen del reino de Dios en esta tierra, es una realidad espiritual. El fundamento esencial de la iglesia no es lo jurídico, es lo espiritual. Por eso uno espiritualmente puede estar ya en excomunión con la iglesia, sin darse cuenta. Hay faltas, por ejemplo, que el derecho no tiene que hacer procesos. Insofacto, rompió la comunión con la iglesia. Rompió la comunión con Dios en el acto. Por ejemplo, el que comete pecado mortal. Ya insofacto en el acto rompió comunión con Dios, rompió comunión con la iglesia, rompió comunión con todo. En el acto. No le tiene que hacer un proceso. No tiene que haber un seguimiento jurídico. No, ya en el acto, porque es una realidad espiritual. Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho la fe en Cristo. Amemos a Cristo. Mire, y eso nos da una paz, eso nos da una alegría, eso nos da una libertad, eso nos da una seguridad, una firmeza, que el miedo tiene que salir corriendo, ¿sí? El miedo le tiene miedo a eso. Le tiene miedo a la verdad de Cristo, le tiene miedo al Evangelio. Sí, por eso Jesús llegó y sopló sobre los discípulos y les dijo: la paz les dejo, mi paz os doy. El miedo salió corriendo de huella. ¿Sí? Cuando nosotros nos cimentamos en el Señor y nos radicalizamos por Él, solo por Él, por su palabra, por su ejemplo, entonces vendrá la paz, vendrá la libertad al corazón, vendrá el verdadero amor que todos necesitan, que el mundo quiere ver hoy, vendrá la luz que tantos en la iglesia necesitamos ver, vendrá la verdadera esperanza para el mundo y para la iglesia. Por eso no nos dejemos separar de Cristo, no nos dejemos apartar de la Eucaristía. No nos dejemos apartar de los sagrarios que están tan solos hoy. No nos dejemos apartar del corazón inmaculado de la Virgen, que nos llama a que estemos con ella, para que desde allí conozcamos a su Hijo. No nos dejemos apartar del corazón de San José, que fue tan celoso por cuidar ese tesoro que es Cristo. Se expuso San José a todo, con tal de cuidar a Cristo. Porque San José absolutizó a Cristo por encima de todo. Y por eso fue capaz de hacer todo lo que hizo. Vaya para allí, vaya para allá, escóndase aquí y allá. Porque para él Cristo era absoluto, ese niño. Y si le tocaba perder la vida, por él la perdía. Ese fue San José. Que hoy nosotros podamos encontrar esa valentía, ese coraje que necesita la iglesia hoy, lo podamos encontrar donde lo han encontrado todos los santos, en Cristo, en la Eucaristía, en su palabra, en una obediencia radical a Él, pase lo que pase. Nosotros no podemos tenerle miedo a nada ni a nadie mientras Cristo sea nuestro absoluto. Que se van a poner bravos conmigo, que se van a molestar, y hay gente que ellos solos, porque quieren, se hieren, y resentidos y hasta odio, y eso es problema de cada uno, ¿sí? Nosotros lo único que podemos hacer es orar por ellos, traerlos a los pies del Señor, darles el amor del Señor, no podemos darles otra cosa. Y el acto de caridad más grande por el prójimo es traerlo aquí a la Eucaristía, porque es la única paga que verdaderamente puede llenar sus vidas, no otra. Es el único amor, la única ofrenda perfecta, la sangre de Cristo. ¿Qué otra cosa mejor le podemos dar a la gente que traerlos a la Eucaristía? Si se ponen bravos por eso, pues bendito sea mi Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nosotros no tenemos nada mejor para darles que al Señor. Por eso no nos dejemos manipular de nadie, ni de nada,
en nuestro seguimiento hacia el Señor. A Cristo lo debemos seguir con todas las fuerzas de nuestro ser, para que seamos verdaderamente sus discípulos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa